Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, fueron tentados por la serpiente para comer del fruto que ellos sabían que no debían de comer, el fruto que Dios les había prohibido. Y la serpiente con sus palabras los tentó para que comieran. Una tentación es una oportunidad que tenemos de hacer algo. Y somos tentados cuando podemos decidir hacerlo o no hacerlo. En esta ocasión, Adán y Eva decidieron caer en la tentación y comieron del fruto que sabían que no debían de comer. Y desde entonces, todos nosotros en algún momento hemos sido tentados a hacer algo incorrecto. Y en muchas ocasiones hemos caído en esas tentaciones. Es decir, hemos hecho lo que no debíamos de hacer. En el momento y en la oportunidad que podíamos decidir hacerlo o no hacerlo, decidimos hacerlo. Caímos en la tentación. Pero en una ocasión Jesús fue tentado por el diablo. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió. Es momento de leer nuestra Biblia. Abre tu Biblia el día de hoy en el libro de Mateo. Y vamos a leer Mateo capítulo 4 del versículo 1 al versículo 3. Ponle pausa a este video y reanúdalo cuando lo hayas encontrado para que podamos leer la Biblia juntos. Hoy vamos a retomar nuestra secuencia en el estudio de la Biblia. Recuerdas que esta unidad hemos estado estudiando la vida de Jesús. Y hoy vamos a ver qué sucede con Jesús después de que fue bautizado. Vamos a leer Mateo capítulo 4 del versículo 1 al versículo 3. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Después de que Jesús fuera bautizado, cuando él había decidido comenzar su ministerio, es decir, comenzar a predicar, comenzar a enseñar, a hacer milagros y a llamar a sus alumnos o sus discípulos, entonces Jesús se bautizó. Y luego Dios lo llevó al desierto. Y él fue al desierto y se preparó para comenzar el trabajo que tenía que hacer. Y se preparó orando. Y estuvo en el desierto orando y ayunando durante 40 días. No comió nada durante 40 días. Y habíamos visto anteriormente que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre, 100% ser humano. Él sentía frío, él sentía sueño, sentía calor, en unas ocasiones se sentía triste o enojado o feliz. Era como un ser humano normal, como tú y como yo. Y después de 40 días sin comer, pues adivina qué sintió Jesús. Por supuesto, sintió hambre. Y vemos aquí en lo que acabamos de leer que cuando Jesús sintió hambre, el tentador se le acercó. Es decir, el diablo se le acercó y quiso ponerle una tentación. Cuando Jesús estaba débil, cuando Jesús tenía hambre, entonces el diablo lo tentó y le dijo: Jesús, he escuchado que tú eres el Hijo de Dios. Si de verdad eres el Hijo de Dios, demuéstralo.
A ver, mostranos que eres el Hijo de Dios. Y convertí estas piedras en pan. Yo sé que tienes hambre, Jesús. Convierte estas piedras en pan. Y entonces Jesús se encontró en una situación de tentación, porque él podía decidir hacerlo o no hacerlo. Entonces fue tentado por el diablo. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Jesús resistió a esta tentación que el diablo le puso. Pero el diablo no se quedó tranquilo con esto, sino que decidió tentarlo una segunda vez. Y lo llevó a la cima del templo, la parte más alta del templo. Y el templo era un edificio bastante alto. Y entonces el diablo decidió tentar a Jesús con la Biblia. Y le dijo: Jesús, ¿acaso no dice la Biblia que Dios va a enviar a sus ángeles para que te sostengan y tu pie no tropiece y no caigas? Si de verdad esto es lo que dice la Biblia, ¿por qué no saltas desde aquí? ¿Por qué no te tiras desde la cima del templo? Y si es cierto lo que dice la Biblia, Dios va a enviar a sus ángeles para sostenerte y nada te va a pasar. A ver, demuéstrame si lo que la Biblia dice es verdad. Y entonces Jesús le respondió: bueno, la Biblia también dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente Jesús se mantuvo firme frente a la tentación. Pero el diablo no se quedó tranquilo con esto, sino que decidió tentar a Jesús una vez más. Y lo llevó a la cima de una montaña en donde se podía ver muchas ciudades. Y entonces le dijo el diablo a Jesús: Jesús, mira, desde aquí se puede ver una gran cantidad de ciudades. ¿Y sabes? Todas estas ciudades me pertenecen a mí. ¿Por qué no te inclinas delante de mí y me adoras? Y si haces esto, entonces yo te voy a entregar todas estas ciudades a ti, y todo lo que ves va a ser tuyo, con esta condición, que te inclines delante de mí y me adores. Y entonces Jesús, viéndose tentado nuevamente por el diablo, él podía decidir hacerlo o no hacerlo. Y Jesús decidió no hacerlo. Y le dijo al diablo: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y entonces el diablo se fue y Jesús no cayó en las tentaciones que el diablo le puso. Ahora, chicos, nosotros constantemente somos tentados a hacer cosas que sabemos que no le agradan a Dios, cosas que no debemos hacer. Somos tentados a mentir, a desobedecer, a pelearnos con alguien más, a decir algo que no debemos de decir, a tomar algo que no es nuestro. Constantemente estamos siendo tentados para hacer algo que no debemos de hacer. Y muchas veces, como Adán y Eva, caemos en las tentaciones y tomamos algo que no nos pertenece, decimos algo que no debemos de decir, mentimos, nos peleamos, desobedecemos y no agradamos a Dios con nuestros actos, cayendo en las tentaciones. Pero aquí Jesús nos muestra cómo podemos mantenernos firmes frente a cualquier tentación. Jesús lo que hizo en cada momento fue responderle al diablo con la palabra de Dios. Él conocía la Biblia. En ese momento Jesús tenía a su disposición únicamente el Antiguo Testamento, el cual ya había sido escrito para entonces. Y Jesús conocía el Antiguo Testamento, que era la palabra de Dios.
Ahora nosotros contamos con la Biblia completa, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo como el Nuevo constituyen la palabra de Dios y su voluntad para nosotros. Y entonces Jesús, conociendo la voluntad de Dios, conociendo la Biblia y conociendo la palabra de Dios, le responde al diablo en las 3 tentaciones de la misma manera, con la Biblia. En la primera tentación le responde: escrito está, es decir, en la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En la segunda tentación Jesús respondió nuevamente con la Biblia. En la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y en la tercera tentación, de la misma manera, respondió con la Biblia. En la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. De esa manera, Jesús nos puso el ejemplo de cómo podemos mantenernos firmes frente a cualquier tentación. Cuando nos sintamos tentados a mentir, recordemos lo que la Biblia dice sobre la mentira. Cuando nos sintamos tentados a desobedecer, recordemos que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Cuando nos sintamos tentados a robar, cuando nos sintamos tentados a pelearnos con alguien más, a decir algo que no debemos de decir, a lastimar a alguien con nuestras palabras, recordemos lo que la Biblia dice y eso nos va a dar fuerzas y nos va a fortalecer para escoger no ofender a Dios. Cuando estemos en una ocasión de tentación, entonces la Biblia nos va a fortalecer para mantenernos firmes y no caer en la tentación. Jesús fue el único que pudo mantenerse firme frente a las tentaciones. Y donde falló Adán y Eva, Jesús se mantuvo firme y salió victorioso de esa tentación. Chicos, Jesús es nuestro ejemplo. Seamos como Jesús. Estudiemos la palabra de Dios para que cuando lleguemos a un momento de tentación, que sin duda llegan a nuestra vida todo el tiempo, podamos mantenernos firmes y responder: la Biblia dice. Gracias a Dios por su palabra.